Mis hermanos, feliz sábado 9 de mayo. Les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos a ver qué el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros hoy en este día. Cada día, mis hermanos, es diferente para todos. Cada día nuestro Señor nos habla de diferente manera. Y mi pregunta es para cada uno de ustedes, y yo también me hago esta pregunta: ¿qué es lo que hacemos nosotros? En realidad, ¿abrimos el corazón a nuestro Dios? ¿Abrimos nuestro corazón para que Él entre en nuestras vidas? ¿Para que Él habite en nuestros hogares? ¿Para que Él nos dé la gracia de continuar en este duro caminar? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hemos entregado de nuestra vida? ¿Ponemos atención a la palabra de Dios? La palabra de Dios siempre nos indica que trabajemos por su evangelio, que hagamos por que otros hermanos aprendan. Hoy día, la palabra de Dios nos habla muy explícitamente de esto. En la historia del santo de hoy día nos daremos cuenta lo servicial que fue esta mujer, esta santa, esta mujer que entregó su vida a un ministerio, el ministerio que Dios le tenía preparado para que ella creciera en fe y en santidad, porque la santidad se gana de esa manera. Pero, como les decía, mis hermanos, nosotros ¿estamos dispuestos a dar algo de nuestra vida de esa manera? Como estos santos llegaron a entregarse al Señor. Abramos nuestro entendimiento y conozcamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que el Señor nos pide a través de sus lecturas, porque en realidad el Señor a través de las lecturas nos habla. Abramos pues el corazón en este momento, mis hermanos, y dispongámonos a estar atentos a su palabra. Voy a comenzar a recitar el salmo de hoy día. Es el salmo número 97. Si usted gusta repetir después de mí: cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias en este día, Señor. Gracias por la vida que me prestas, porque esta vida es prestada. A veces podríamos decir que esta vida no se la debemos a nadie, pero eres tú, mi Señor, quien nos da la gracia de que estemos con fuerzas aún, que estemos con salud, que aún, Señor, nos dediquemos a servirte, nos dediquemos a seguirte, que no perdamos, Señor, tus pasos. Hoy en este día, mi Señor, te pido que me des el entendimiento, te pido que me ayudes, Señor, para hablar a mis hermanos a través de estas lecturas, que tú me instruyas e instruyas también a cada uno de ellos, Señor. Te pido para que nos des la sabiduría y que cada día, mi Señor, entendamos tu mensaje, que lo acojamos en nuestro pecho, en nuestro corazón, y lo enseñemos a otros que tal vez jamás han escuchado de ti, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito Espíritu Santo, la gracia, la fuerza, la sabiduría, el entendimiento viene de ti. Por eso hoy día, bendito Espíritu, te pido me fortalezcas la mente y el corazón para poder enseñar a nuestros hermanos lo que quieren saber de nuestro Dios, y que abran sus corazones para que este mensaje lo hagan instruir para otros, porque no solamente debe de quedar en nuestro interior, sino que debemos enseñarlo a otros, para que nuestros hermanos que no conocen de nuestro Dios se instruyan también. Mamita María, gracias por interceder. Yo sé, Mamita María, que en este momento nos acompañas. Yo sé, Mamita del Cielo, que ahí estás en estos instantes escuchando nuestras peticiones, y que todo lo que te pedimos, Mamita María, nos lo concedes, siempre y cuando sea para bien nuestro, y que nuestro Señor esté siempre disponible
para ayudarnos en lo necesario. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, voy a leerles también la historia del santo de hoy día. En esta ocasión es una santa. Nuestra santa de hoy es Santa María Masarello, fundadora del año 1881. Nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Italia. Siendo una sencilla campesina, pobre e ignorante, llegó a ser la fundadora de la que es hoy la segunda comunidad religiosa femenina en el mundo, en cantidad de número de sus religiosas, la comunidad de las Hermanas Salesianas. En su vereda de Valpomasca no había campesino que fuera capaz de superar en el trabajo a María Masarello, y cuando estaba deshiervando los campos o recogiendo las cosechas, los trabajadores exclamaban: «Lo que nos humilla es que siendo nosotros hombres fornidos, sin embargo, siempre nos gana esta muchacha en cuanto a rendimiento en el trabajo». A las 4 de la madrugada se levantaba cada día, y después de arreglar todo lo que necesita en su casa para el trabajo del día, se dirigía hacia el pueblo, por caminos unas veces llenos de nieve o de barro, y otras muy polvorientos, a asistir a la Santa Misa. A las 7 de la mañana ya estaba de vuelta en casa para emprender las tareas agotadoras de la jornada campesina. Y durante el día desde el campo, donde trabajaba, dirigía de vez en cuando la vista hacia la lejana torre parroquial para ofrecer a nuestro Señor las labores que hacía. Al llegar a casa, se asomaba a la ventana de su casa de Valpomasca y desde allí, mirando a la distante torre de la iglesia de su parroquia, adoraba al Santísimo Sacramento. Y Dios supo premiar su piedad y fervor, pero de un modo que nadie se esperaba. Cuando tiene 15 años, estalla en Mornese una terrible epidemia de tifo negro. María Masarello se dedica a atender enfermos con enorme generosidad y logra que muchos se sanen y salven su vida. Pero ella se contagia y llega al extremo de que ya todos creen que se va a morir. Sin embargo, se encomienda con toda la fe a la Santísima Virgen, y la Madre Celestial le concede de manera admirable su curación. Pero le sucede algo inesperado. Ella, que antes había sido la más fornida campesina de su vereda, queda totalmente débil y sin fuerzas para dedicarse a las labores del campo. Era un plan secreto de Dios para que se dedicara a otra labor que el cielo le tenía señalado. Entonces, con su hermana y una amiga, se fue a donde el mejor sastre del pueblo y le pidió que le diera clases de costura y sastrería, y en pocos meses llegó a ser una excelente modista, y con sus compañeras puso un taller de costura para las niñas pobres. San Juan Bosco y María Masarello tenían un extraordinario parecido en el método que emplearon para salvar almas y en la clase de gente a la cual se dedicaron a educar. Y lo curioso es que en sus primeros 25 años María Masarello ignora totalmente quién es Don Bosco y qué es lo que hace ese gran apóstol, y Don Bosco no sabe absolutamente nada de esta santa mujer. Y sin embargo, los dos emprenden obras de apostolados totalmente semejantes, él para los muchachos y ella para las niñas. De niña se propuso Masarello: en catecismo no me dejaré ganar por ninguno en clase, y así lo logró. Aunque no fuera a la escuela, sin embargo, se aprendió de memoria todo el catecismo y logró entender muy bien las explicaciones que le daban. Y con esta excelente provisión en su mente, se propuso lograr que las niñas del pueblo adquirieran también una excelente instrucción religiosa. Para ello fundó un oratorio o escuela de catecismo para la niñez femenina. Ella y sus amigas les enseñaban costura y otras artes caseras y les proporcionaban muy agradables secretos y bulliciosos paseos, mientras iban consiguiendo que las jovencitas aprendieran muy bien la religión y observaran excelente comportamiento en casa
y fueran a misa y recibieran los sacramentos. Eso mismo estaba haciendo San Juan Bosco en otra ciudad, en Turín, con los muchachos. El padre Postarino observó que en María Mazzarello y sus amigas, aunque no eran instruidas, sin embargo, había gran caridad para con los necesitados y un enorme amor a Dios y fuertes deseos de conseguir la santidad. Y entonces las reunió en una asociación juvenil que se llamó de María Inmaculada. Él mismo las confesaba, les daba instrucción religiosa y las defendía contra los que querían destruirles su obra de apostolado. Viajando en el tren, se encontró el padre Pestarino con San Juan Bosco. El sumo pontífice le había dicho a don Bosco: ¿por qué no funda una comunidad de mujeres para que se dedique a hacer en favor de las muchachas lo que usted y sus salesianos hacen en favor de los muchachos? Eso le quedó zumbando en los oídos al gran santo. En esto estaba pensando cuando Dios vino a hablarle por medio de un sueño misterioso. Vio el santo en sueños que muchachas, niñas pobres, salían a su encuentro, suplicándole con insistencia y diciéndole: ¿por qué no se preocupa también de nuestra educación? ¿Es que las niñas no tenemos también un alma que salvar, como la tienen los muchachos? Meditando estaba don Bosco cuando se encontró en el tren con el padre Pestarino, el cual le contó que en el pueblo de Mornese tenía un grupo de muchachas muy fervorosas, las cuales estaban haciendo respecto a las niñas lo mismo que él estaba haciendo en Turín por los muchachos, y lo invitó a que fuera a encargarse de dirigirlas. Al santo le pareció formidable la idea y anunció que pronto iría a visitar a aquella bella obra. En la vida de Mazzarello hay una fecha que jamás podrá olvidar, porque marcó para siempre el rumbo de su vida. Es el 7 de agosto de 1864, el día en que San Juan Bosco fue por primera vez a Mornese. Todo el pueblo salió a recibir al santo y a sus jóvenes alumnos, que con una alegre banda musical venían a visitarlos. En bellísimos caballos blancos entró don Bosco por las calles de la población, adornadas con flores y banderas. Los hombres habían ido a varios kilómetros de distancia a encontrarlo, y las mujeres y los niños llenaban las calles y gritaban vivas y aplaudían. Todos estaban convencidos de que era un hombre de Dios, un gran santo. Y además era extraordinariamente amable y alegre, y amigo de los niños y de los pobres. Mazzarello no había visto nunca a don Bosco, pero esa noche, apenas le oyó su primer sermón, quedó encantada y llena de admiración. Y en esos días, siempre que el santo hablaba, ella se colocaba en las primeras filas para oírle mejor y no perder palabra alguna. A sus compañeras que la reprendían por meterse allá entre ese montón de hombres a escucharlo, ella les decía: es que mi corazón me dice que es un santo, y a los santos no se les puede perder palabra. La amistad con don Bosco hizo crecer a pasos agigantados su santidad a la muchacha de Mornese. Don Bosco constató que aquellas muchachas que dirigía el padre Pestarino eran excelentes candidatas para ser religiosas, y con ellas fundó la comunidad de hijas de María Auxiliadora, o salesianas, que hoy en día son más de 16,000 en 75 países, y su congregación es la segunda en número en todo el mundo. El santo fue a comunicarle la bella noticia al Santo Padre, el Papa Pío IX, el cual la aprobó con gran alegría, y así el 5 de agosto de 1872 nació oficialmente esta congregación religiosa, a la cual don Bosco la declaró un monumento de gratitud a María Auxiliadora. Como superiora de la nueva comunidad fue elegida por unanimidad María Mazzarello, y aunque ella se negaba a aceptar, diciendo que era una mujer muy ignorante, sin embargo, San Juan Bosco respondió: Dios le ha dado unas excelentes cualidades para ser superiora y muy bien se merece este cargo, y tuvo que aceptar. Fue superiora general hasta su muerte,
y obtuvo resultados asombrosos por su fe y su humildad. María Mazarello apenas medio sabía leer y escribir, y siendo superiora general, se dedicó a ser cuarto de primaria entre las niñas pequeñitas cuando ella ya tenía 34 años. Era un ejemplo que impresionaba mucho. Era el año de 1881. María Mazarello ya llevaba 10 años de superiora, con gran satisfacción de todas sus súbditas, y gozaba de buena salud. Pero un día le ofreció a Dios su vida por la salvación de una muchacha que estaba en peligro de perder la fe, y Dios tiene buenos oídos para escuchar estos ofrecimientos y aceptó la propuesta. Le vino la terrible enfermedad de la pleuresia, inflamación de las membranas que cubren el pulmón. Sabiendo que a San Juan Bosco le había concedido Dios el don de conocer el futuro, le preguntó si ella se curaría de esa enfermedad, y el santo le respondió de una manera muy extraña. Le dijo así: le voy a contar una parábola. Un día llegó la muerte a una casa de religiosas y le dijo a la portera: venga conmigo a la eternidad. Pero la portera le respondió: tengo mucho oficio en la portería y no puedo alejarme de aquí. Entonces pasó la muerte a la cocina y le dijo a la hermana cocinera: venga conmigo a la eternidad. Pero la hermana le dijo: tengo tanto que cocinar, no puedo acompañarla. Y la muerte se fue a donde la superiora y le dijo: usted tiene que dar a las demás ejemplo de obediencia, venga conmigo a la eternidad. Y la superiora, para dar ejemplo, se fue a la eternidad con la muerte. Madre Mazarello entendió lo que le decía el santo, inclinó la cabeza y aceptó tener que morirse tan joven. Y en plena vida, a los 44 años, en mayo de 1881, después de cantar un himno a la Virgen Santísima, expiró santamente. Sus tres grandes amores fueron la Eucaristía, María Auxiliadora y la juventud pobre para educarla y salvarla. Madre Mazarello, pídele a Dios para cada uno de nosotros estos grandes amores. Esta fue la historia de María Mazarello, mujer que sin tener escuela, mujer que no sabía ni siquiera muy bien leer, se aprendió todo el catecismo y era una muchacha muy trabajadora, era muy rendidora en su trabajo. Los muchachos que andaban junto con ella trabajando, siendo hombres y fornidos, se avergonzaban porque esa muchacha les ganaba en el trabajo, en el rendimiento. Pero ese no era el caso por el cual el Señor la había escogido. El Señor no la había escogido para campesina, la había escogido para salvar almas, para salvar a mujeres que se dedicaran a amar a Dios, que se dedicaran totalmente al servicio de nuestro Señor. Y a eso es a lo que estamos llamados muchos, mis hermanos, para conocer a Dios más a fondo. Así es que entreguemos pues nuestras vidas al Señor, que como les decía en el principio, hemos sido llamados no para estar de flojos, sino para trabajar para nuestro Señor, que Él es el que nos va a dar la mejor paga cuando de aquí partamos, ¿verdad? Esta parábola que le contó don Bosco a esta muchacha, a mí en realidad sí me hizo pensar que este santo tenía visiones. De la manera que se lo dijo, no se lo dijo claramente, pero se lo dio a entender que ella era la que tenía que partir a la eternidad. Y así, mis hermanos, de esa manera, como esta mujer Mazarello aceptó que la muerte le llegara, porque al fin y al cabo ella ya había prometido a Dios que salvara a la muchacha aquella, que ella ofrecía su vida por la muchacha aquella que estaba perdiendo su fe. Y como yo siempre les he dicho, mis hermanos, nuestro Señor escucha todo lo que nosotros le ofrecemos. Así es que lo que le ofrezcamos a nuestro Dios, cuando algo nos suceda, recordemos lo que acabamos de ofrecer, porque el Señor no es que Él se lo cobre, sino que el ofrecimiento que nosotros le hacemos, Él se lo toma en cuenta. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a leer la primera lectura y vamos a ver que el Señor nos habla también a través de este mensaje. Ya regreso. Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad
es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Pues bien, mis hermanos, voy a leer la primera lectura que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 44 al 52. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía.
Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos, y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas, de entre las que temían a Dios, y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La envidia siempre va a existir, mis hermanos, entre muchas comunidades, inclusive a veces hasta entre la misma gente de un mismo templo, de una misma congregación. Hay envidias, porque aquel predica mejor, porque aquel sí lleva las cosas como son, porque aquel habla tan hermoso y yo no sé hablar así, y empiezan las envidias y corajes de unos hacia otros. Y eso no debe de existir entre hermanos. Aquí los judíos sintieron envidia y coraje porque ellos también tenían su comunidad. Ellos reunían a personas para hablarles de la palabra de Dios, pero nunca llegaron a pensar que San Pablo y Bernabé llegaban con mensajes tan hermosos, con palabras tan sabias. Y no es que estos hombres fueran sabios, sino que estaban inundados del Espíritu Santo. Nuestro Señor, que había escogido a San Pablo para que llevara este mensaje de salvación a los diferentes países lejanos, Él estaba destinado para los países paganos, como lo podemos ver aquí en esta lectura. Pero siempre, como les digo, hermanos, va a haber envidiosos que no van a estar de acuerdo con lo que se enseña. San Pablo les iba hablando con la verdad, y por eso se atrevió a decirles que la palabra de Dios había sido dirigida en primer lugar a ellos, a los judíos, pero ellos la estaban impidiendo, no la querían aceptar. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque a veces lo que sucede en estos casos, que en muchas religiones, especialmente los que son pastores, los que son dirigentes, y sacan ganancias de dinero con la misma gente. Y entonces cuando esto se empieza a perder, les empieza a dar coraje y envidia, porque lo que ellos tenían desde un principio se les está yendo de las manos, y entonces no quieren que esto suceda. San Pablo, él no venía cobrando ningún dinero. Él lo único que quería es que se salvaran las almas de todas aquellas personas que cuando la palabra era dirigida a los judíos, pero que ellos no la aceptaban. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos querían la mejor parte. Ellos no querían un poco, sino lo querían todo. Entonces, San Pablo llega con esto y empiezan a reunirse todas esas personas a su alrededor y empieza la envidia. Como les decía, mis hermanos, así está entre nosotros también. Entre mucha gente de las mismas iglesias, de las mismas congregaciones, hay muchas envidias, ¿verdad? Y por eso es que en la actualidad, mis hermanos, hay tantas religiones. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la verdad, con lo que el Señor nos enseñó. Nosotros, la enseñanza que hemos llevado desde un comienzo es la de los apóstoles. Hemos seguido sus tradiciones, hemos seguido las mismas reglas que ellos enseñaron a todos los pueblos paganos. Los judíos no aceptaron lo que San Pablo venía enseñando, que era la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Muchos de ellos no aceptaron. Pero los que aceptaron, y que hoy en la actualidad, aunque no lo crean mis hermanos, hay muchos judíos que yo me imagino que también son cristianos. Pero la mayoría de cristianos existe entre los pueblos paganos, que venimos siendo
los países que no somos judíos, ¿verdad? Pero no importa que no seamos judíos, como lo pudieron escuchar muchos de los que no eran judíos aquí en la lectura. Cuando ellos escucharon que la palabra de Dios venía también hacia ellos, cuando los demás no la aceptaban, entonces ellos se alegraron muchísimo, a lo mismo que muchos de nosotros nos alegramos también cuando escuchamos de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, entreguémonos al Señor, hagamos por amarle y busquemos siempre de Él. Voy a leerles el Santo Evangelio, también muy hermoso, que está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino del Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Crean en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago, y como ahora yo voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una gran promesa de nuestro Señor Jesús, que todo lo que pidamos en su nombre nos lo concederá, siempre y cuando, como siempre les he dicho, hermanos, sea para nuestro bien. Los apóstoles, cuando Jesús recién se fue al Padre, aquellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos, absolutamente todos, sabían de lo que el Señor les había hablado ya cuando partió. De primero no entendían. Cuando Él les decía estas palabras, de que si me conocen a mí, también conocerán al Padre, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Qué es lo que le responde Jesús? Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. O sea, ¿qué nos quiere aclarar aquí Jesús nuestro Señor? Jesús nuestro Señor nos dice que el que lo ve a Él, ve al Padre. Entonces es la misma imagen, es el mismo Señor, Dios Padre, que vino aquí a estar entre nosotros y que desafortunadamente a los que Él venía no lo reconocieron. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban esto, que Dios Padre vendría y caminaría en medio, fíjese bien, caminaría en medio de su pueblo y no lo iban a reconocer. Y esto sucedió en Jesús nuestro Señor. Jesús es el Padre mismo, aquí lo dice claramente. El que lo ve a Él, ve al Padre. Y entonces la gran promesa que aquí en este Santo Evangelio leemos, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se nos va a conceder siempre y cuando, mis hermanos, sea para un bien nuestro. Y si vamos a llevar las reglas de lo que la religión de nuestro Señor Jesús nos enseña. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Que sigamos caminando, sigamos trabajando, sigamos en su servicio. Todo esto que les enseñó a sus apóstoles, de lo que Él les estaba hablando aquí, lo vimos ya en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que San Pablo hacía? Reunía mucha gente a su alrededor, gente que no era judía, ¿verdad? Los judíos lo escuchaban, claro, pero les daba envidia en vez de alegrarse de escuchar las palabras que estos hombres traían. Pero ¿qué es lo que sucedía, hermanos, cuando San Pablo y Bernabé comenzaban a hablar de la buena nueva del Señor? ¿Qué es lo que la gente sentía? Sentía que el corazón les ardía, mis hermanos, y por eso es que estaban allí y escuchaban, estaban atentos a su mensaje. No se apartaban de él. La gente que sabe, la gente que entiende un mensaje, no se va a alejar de lo bueno,
aquellos judíos envidiosos reunieron mujeres y hombres de alta clase para alejar a San Pablo y a Bernabé de allí, pero ya habían infundido el amor de Dios en aquellas personas. Ya eso es a lo que nos llama Jesús aquí en el Evangelio, a que lo que pidamos en su santo nombre se va a llevar a cabo. Si nosotros le pedimos sabiduría y si le pedimos entendimiento para enseñar la buena nueva, se va a transmitir, hermanos. No va a quedar en saco roto la palabra del Señor, sino que va a dar frutos. Al igual que cuando nosotros regamos las plantas para que den frutos, de esa misma manera la palabra de Dios los va a dar. Porque Jesús nuestro Señor nos lo infundió, nos lo enseñó cuando estuvo entre nosotros, diciéndonos que todo lo que pidamos en su nombre se va a llevar a cabo. Jesús, que estuvo aquí entre los hombres y que les dijo estas palabras a sus apóstoles, cuando les decía que si lo veían a Él, veían al Padre, era para que se dieran cuenta que al final de cuentas el que estuvo aquí era el mismo Dios que estuvo con ellos. Por eso, hermanos, ellos cuando hablaban con coraje, hablaban con seguridad, no temían a lo que las personas pudieran decir de ellos, porque ellos estaban hablando claramente y seguros de lo que estaban haciendo. El Espíritu Santo ya les estaba infundiendo todo aquel amor de nuestro Señor a ellos. Así también nosotros, mis hermanos, llenémonos de amor de Jesús, nuestro Señor, en nuestros corazones, e infundamos ese amor a otras personas, que también se enamoren de la misma manera que nosotros amamos a Dios. De esa manera, hermanos, vamos a conseguir que el Señor no se olvide de nosotros. El camino, ¿cuál es el camino que el Señor nos enseña? Que lo sigamos, que no nos quedemos aquí en esta tierra, ni nos vayamos al infierno al final de nuestras vidas, sino que vayamos a encontrarnos con Él. Ese es el camino que el Señor nos está enseñando y del mismo que les está hablando aquí a los apóstoles, que Felipe no entendió, pero que al fin de cuentas, cuando el Señor ya partió y dejó a Felipe también aquí en la tierra para que enseñara a otros, Él se dirigió, al igual que San Pablo, al igual que San Pedro, al igual que todos los apóstoles, a enseñar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El que tendremos una vida sin dolor, una vida sin cansancio, sin sufrimiento, sin llorar, de nada vamos a tener que sufrir, siempre y cuando, mis hermanos, nos mantengamos firmes en Jesús nuestro Señor, que Él nos va a llevar por ese camino. No nos echemos a perder en las cosas del mundo, en las cosas que aquí nos atraen tanto, porque al fin de cuentas todo lo que está aquí, incluyendo la ropa que trae puesta, aquí se va a quedar. Nadie nos vamos a llevar nada. Si yo dijera, me voy a llevar algo a la eternidad de lo que aquí tengo en mi casa, pues me dedicaría a hacer muchas otras cosas, pero desafortunadamente todo se queda aquí. Lo único que nos vamos a llevar son las obras que vamos a hacer allá en el cielo. Es lo único. Y entonces, para eso estamos llamados y para eso hay que estar preparados. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda
mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente. Orar con fervor es lo que nos dice esta alabanza. Y es la realidad, hermanos, si oramos con amor al Señor siempre, Él con mucho más poder va a escuchar nuestra oración. Así es que fervor es lo que necesitamos para alcanzar el amor de Dios en nuestras vidas. Voy a poner estas peticiones en las manos de nuestro Señor y en la intercesión de nuestra Madre Santísima. Pidamos por los que tienen cáncer, por Eric Montuche, Katy Dalore, María Madrigal, Ernesto del Castillo, Anita Jiménez, Mónica Castillo, María Rodríguez, Juan Armando Hernández, Martín Parra, Sandy Olimpia y José Rodríguez. Por los que andan en drogas y alcoholismo, Manuel Figueroa, Hugo Campos, Jocelyn y Hugo Varela y Marco Antonio Cisneros. También pidamos por los que tienen depresión, Leslie Flores, Patricia Lehmann, Sinaí López, Maritza Jiménez, Jonathan Hilario Cisneros. Y por los que tienen migraña, Silvia Ayala, Fátima Vázquez y Susi y Saúl. Por los que están presos, por David Calderón, Julio Muñoz Villanueva y Eliseo. Por Edwin Mendoza, que fue deportado. Por Roberto Ramírez, que tiene corte. Por Socorro García, que se lastimó su mano. Por la salud de Sergio Arreguín. Por la salud de Nora. Por la salud de Humberto. Y por la salud mental de Iván Bravo. Por Juan y Irma Jacuinde, que están contagiados con el coronavirus. Y por Karina Orellana. Por César Plasencia. Por Lucía y Yasmín, Ramón Barrera y Alfonso, por sus necesidades. Pedimos también por María Sotelo, por Itzel, por Janet Pérez Limón, por su conversión, por los presos en el mundo entero, por los jóvenes, por los ancianos, por los niños en el vientre, para que sea respetada su vida, por los que han muerto recientemente, por las santas almas del purgatorio y por los moribundos, por la paz del mundo entero, por tus consagrados y consagradas en la iglesia, por los gobernantes para que gobiernen con un corazón sincero, por todos los enfermos también de coronavirus, y por Alex Perlera y Rebeca, para que Dios restaure su familia, y por todos los matrimonios. Bendito Señor, tú conoces, Señor, las necesidades de nuestros hermanos, tú conoces, Señor, sus corazones, y tú conoces cuáles son, Señor, los que necesitan ser arrancados de esa enfermedad. Sabemos que todos necesitamos ser arrancados de esa enfermedad que tenemos, pero es tan necesaria a veces en nuestra vida, mi Señor, que necesitamos tenerla para seguir acordándonos de ti. Por eso te pido, mi Señor, por todos nuestros hermanos que tienen alguna enfermedad crónica, para que si es tu santísima voluntad, Señor, sanarlos ya de una buena vez, los sanes. Bendito y alabado sea, Señor.
Te pido muy en especial por esta enfermedad, Señor, que ha contagiado a miles de personas en el mundo entero. Te pedimos, Señor, para que los arranques de este coronavirus, de esta terrible enfermedad, Señor, que muchos de nosotros tenemos miedo el ser contagiados. Te pido especialmente, Señor, por nuestros conocidos, que ya son bastantes los que han sido contagiados, para que los liberes, Señor, de ese contagio. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, te pedimos, bendito Espíritu, tú que eres el poder, tú que eres ese fuego que nos quema y que arranca todo lo malo que nosotros tenemos en nuestro interior, comenzando con nuestras enfermedades, malos pensamientos y malas intenciones hacia los demás. Por eso, bendito Espíritu, yo me acojo a ti y estoy con la completa seguridad de que si continuamos siendo limpios, especialmente de malos pensamientos, tú nos vas a sacar fuertemente de lo que tenemos y de lo que nos arranca para seguir en los caminos de nuestro Señor. Mamita María, sigue intercediendo por nosotros, Madre del Cielo, que necesitamos tanto de ti, necesitamos de tu fuerza y tu poder para ser levantados hacia el Señor. Y tú que nos concedes caminar siempre junto a ti, llévanos hacia el Señor, llévanos hacia ese lugar que nos tiene reservado. Mamita María, sigue pues intercediendo y sigue llevándonos por esa luz, que esa oscuridad que nos atrapa tantas veces se aleje de nosotros. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, gracias por haberme acompañado, gracias por haber seguido en esta su sintonía. Sigan enseñando a otros hermanos que no conocen aún cómo escuchar de la palabra de Dios, cómo instruirse en el amor de Dios. De esta manera, a través de las radios, mis hermanos, es que nosotros vamos también adquiriendo conocimiento, especialmente en este tiempo de pandemia, que tantos templos católicos, y no solamente los católicos, mis hermanos, sino todos los demás templos han sido cerrados por esta terrible enfermedad. Así es que en nuestras oraciones pidamos a Dios para que todo esto se vaya y continuemos con una vida normal como antes éramos. Que Dios les bendiga, que pase muy feliz sábado. Bendiciones.